Cuando empiezas a invertir, hay dos conceptos que aparecen todo el tiempo: renta fija y renta variable. Y la mayoría de las personas piensa que lo entiende, que uno es seguro y el otro es arriesgado, pero esa simplificación es peligrosa. Y es que no te dicen para qué están destinando el dinero. No es lo mismo invertir para el crecimiento que prestar tu dinero a un banco o una empresa esperando unos intereses. Y es que esta característica es exactamente lo que separa estos dos mundos de renta fija y renta variable. Hoy te voy a explicar qué es cada uno sin tecnicismo y cómo tienes que verlo en el mundo de las inversiones para poder incluirlo o no en tu cartera como inversionista. Hola, soy Gerardo Álvarez y hoy voy a hablar de estos dos grandes términos que existen en el mundo de las inversiones, ¿no? La renta fija y la renta variable. Y es que se escucha mucho, con mucha naturalidad, pero por ahí quizás pecamos de pensar que, o de dar por sentado que todo el mundo sabe qué significa, y sobre todo las personas nuevas que están entrando en el mundo de las inversiones lo escuchan constantemente, pero no saben a qué se refieren o las diferencias que hay, ¿no? Y entonces, sin entrar en mucho tecnicismo, quiero explicarte de manera simple para que tengas presente qué significa cada uno y cómo pueden compaginar dentro de tu estrategia de inversión y dentro de tu cartera, ¿no? Y ya entrando de lleno a lo que significa renta variable, que es ese término que se escucha más en el mundo de las inversiones, bueno, básicamente la renta variable está asociado a las acciones, a comprar una acción. Y es que cuando uno compra una acción, prácticamente lo que está haciendo es siendo socio de una empresa. De esto tengo un video en el que hablo muy a profundidad en mi canal de YouTube para que entiendas realmente qué pasa cuando compras una acción. Pero bueno, al ser socio de una empresa a través de una acción, te estás exponiendo a los riesgos que puede tener esta empresa, pero también estás expuesto a los beneficios y al rendimiento que puede tener, ¿no? Si a una empresa le va bien, pues te va a ir bien a ti o a tus inversiones. Si a una empresa, por el contrario, le va mal, pues tu cartera también va a sufrir. ¿Y de qué depende? Bueno, de muchos factores, ¿no? Ese término de variable, de renta variable, tiene que ver con que no se puede garantizar cuál va a ser el rendimiento de esa empresa o los beneficios que esa empresa va a otorgar. ¿Por qué? Bueno, porque dentro del sector donde se desarrolla esa empresa pueden haber factores que lo estén afectando, como entrada de nuevos competidores, como un cambio en el hábito de consumo, alguna situación geopolítica que puede estar afectando esa industria, ¿no? Entonces, al final, la renta variable es eso, es la incertidumbre, por así decirlo, de qué rendimiento final vas a tener. Pero en el mundo de las inversiones hay que tener algo muy claro, y es que a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Y entonces ahí es donde se dice que la renta variable, bueno, históricamente la renta variable es la que ha producido los mayores beneficios para los inversionistas. Y esto es claro entenderlo porque de esta manera sabes, bueno, según tu perfil de riesgo, cómo puedes constituirlo dentro de tu cartera. Y ahora tenemos que hablar de la renta fija. Aquí se habla de que es un tipo de inversión mucho más segura, mucho más conservadora, y de cierta manera es así. Aquí no estás, y quiero que lo entiendas, no estás comprando un negocio, no estás comprando una acción, sino simplemente estás prestando un dinero. Y ese término de renta fija viene dado porque aquí sí sabes y sí se te garantiza cuánto rendimiento vas a tener. Aquí tú le prestas el dinero o bien a una empresa o bien a un gobierno para que desarrolle ciertas temáticas, ciertos sectores. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, al ser algo garantizado, al tener unos rendimientos garantizados, pues ese riesgo es menor, pero también la ganancia es mucho menor. Entonces, eso es importante que lo tengas en consideración a la hora de hacer esta cartera de inversión según tu perfil de inversionista, porque si quizás eres una persona
que no le gusta asumir tanto riesgo o tiene ese perfil más conservador, por ahí la renta fija puede ser mucho más atractiva, ¿no? Te ayuda a dormir mucho más tranquilo porque sabes que al final del periodo donde vas a prestar ese dinero, pues tienes, no sé, un 5% asegurado del retorno sobre el capital que prestaste, ¿no? Entonces, bueno, por ahí a algunas personas eso les gusta más, les da más tranquilidad y es completamente válido. La gran diferencia que existe entre la renta variable y la renta fija no solo radica en el riesgo, sino en la naturaleza en sí del instrumento. En la renta variable, tú prácticamente lo que estás es apostando por el crecimiento de esa empresa porque crees en su filosofía, en su visión o en el sector en el que está. Mientras que la renta fija lo que estás haciendo simplemente es prestarle dinero a una empresa o un gobierno para que haga una actividad y te dé unos retornos por ese préstamo que tú hiciste. Como te dije, en la renta variable no sabes el rendimiento que vas a tener, pero potencialmente es mucho mayor, mientras que en la renta fija es mucho más garantizado, pero con muchos menos rendimientos. Y el gran error a la hora de hablar de renta fija o renta variable es dar por sentado que la renta fija es seguro y la renta variable es incertidumbre, ¿no? Y aquí te pongo casos como Venezuela o como Grecia. Dentro de la renta fija están los bonos gubernamentales. Esto quiere decir que tú le estás prestando dinero a un país y te van a dar un rendimiento, es el más bajo del mercado, pero es porque, bueno, no tienes prácticamente riesgo. Para que un país quiebre es prácticamente imposible, pero bueno, se han dado casos. Está el caso de Venezuela, está el caso de Grecia, donde incumplen y caen en cierta cantidad de impagos y esos bonos prácticamente pasan a valer cero. Entonces sí hay un riesgo asociado a la renta fija, incluso a través de un banco, ¿no? Muchas veces los bancos te dan la opción de la renta fija, te dicen que le van a prestar a cierta entidad bancaria mayor o cierta empresa, pero bueno, el banco puede quebrar como lo hemos visto en el pasado y caer en incumplimiento de pagos, ¿no? Entonces, bueno, realmente, digamos, toda generalización es reduccionismo, ¿no? Se dice. Entonces, decir que la renta fija es igual a seguro, ojo con eso, porque históricamente se han visto casos donde no. Que la renta variable tiene un mayor grado de incertidumbre, es cierto, porque ya vimos que no sabes cómo le va a ir a una empresa o al sector donde está, pero bueno, por eso estás arriesgando más, tienes que esperar mayores rendimientos y por eso siempre lo digo y tengo videos específicos en mi canal de YouTube. Es importante antes de invertir, primero conocerse uno como inversionista, tener claro cuál es su perfil de inversionista y dos, tomarse un tiempo para estudiar esos instrumentos que nos llaman la atención y en el cual vamos a destinar nuestro capital antes de tomar el paso inmediato que es invertir, ¿no? Primero, pausa, estudio el instrumento, decido y luego ejecuto. Y ya para finalizar, quiero que te quedes con una idea clara. La renta fija o la renta variable no es una mejor que la otra, simplemente son distintas y las dos pueden encajar perfectamente dentro de tu perfil como inversionista y dentro de tu cartera, pero para que encajen y entiendan, tienes que conocerte tú primero, estudiarlo, saber en qué momento vital estás. Depende mucho de tu edad, de tus circunstancias, como siempre digo, del horizonte de inversión que tengas. Entonces, por ahí se habla mucho de que la renta variable te da grandes rendimientos. Sí, pero bueno, no necesariamente tiene que ir acorde a tu perfil como inversionista. De hecho, muchos asesores lo que recomiendan es que si estás entrando en el mundo de las inversiones, bueno, primero te vayas por renta variable, por renta fija, perdón, para que entiendas cómo se comporta un poco los instrumentos financieros. Y ojo, dentro de una cartera, obviamente pueden coexistir los dos, pero entender que uno es más defensivo que otro, uno produce más crecimientos
que otros, y entendiendo a esto, pues creas una cartera de inversión con conciencia, no simplemente por el hype, por lo que estás viendo en redes sociales, porque por ahí siempre vas a hablar mucho o vas a escuchar mucho más renta variable, pero no necesariamente es lo que te puede convenir en cierto momento, o si estás empezando o lo que sea. Entonces, por eso es importante, creo yo, canales como estos, donde te ofrecen los criterios para sentar unas bases sólidas a la hora de decidir en qué producto elegir invertir y poner tu patrimonio. Si este contenido te gusta, como siempre te digo, regálame un like, suscríbete. Incluso te invito a que me puedas leer por la newsletter. Aquí es un trato más cercano donde explico un poco más esa visión que tengo yo acerca de las inversiones, lejos de hacer recomendaciones de inversión. Si dejo esos criterios, por ahí puedo tratar temas de la actualidad, pero bueno, es una manera más cercana, pienso yo, de que entiendas esa filosofía o esos criterios con los cuales yo manejo las inversiones. Así que nada, si te interesa, te dejo el link en la cajita de descripción y nos seguimos viendo.